Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias a Dios. Eh, Como todos los viernes, otra vez aquí, compartiendo la palabra de Dios. Espero que hayamos o que ustedes allá en la casa saquen un tiempo únicamente para compartir la palabra y estudiarla y dedicar estos 40 o 45 minutos para únicamente destinado para escuchar la palabra. Igual, espero que a comienzo ponemos la alabanza para que ustedes allá en su casa alaben a Dios y que igual como estamos en la capilla saquen sus apuntes y pongan atención a la palabra. Eh, Ahí fue en un sitio destinado para el estudio de la palabra. Esta es una invitación, una sugerencia que yo le hago. Y para comenzar los invito a que hagamos la oración inicial. Padre Celestial, gracias. Gracias porque vemos como tú eres fiel a tu palabra, como tú nos sostienes en estos tiempos, a la honra y la alabanza tuya, Señor. Te ponemos en tus manos estas alabanzas, este estudio, esa palabra tuya, Señor, la que se va a poner o a estudiar en este momento. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces los invito a que nos dispongamos para escuchar la alabanza, por favor. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, vivo en Jesús. Quiero ser luz en
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Supongamos que ustedes y yo quisiéramos estudiar un curso de tallar madera. Nos inscribimos al curso, compramos las herramientas necesarias y asistimos a la primera clase de las 12. Y en la primera clase nos van a enseñar cómo transferir un diseño a la madera. Y aprendemos cómo se hace esa transferencia, cómo transfiere ese diseño a esa madera. Aprendemos.
Y a la siguiente clase vemos que el tema es lo mismo, que cómo hay que transferir un diseño a la madera. Y a la tercera clase vamos y vemos que están enseñando lo mismo que nosotros aprendimos en la primera y segunda clase. Si nosotros somos personas normales, nos vamos a oponer a esa clase, porque ya lo hemos aprendido, ya sabemos realmente qué es. Y de esa misma manera hay muchos creyentes que nunca van más allá de lo que han oído, han escuchado el Evangelio, pero ahí se quieren quedar en escuchar el Evangelio no más. Pero aquí el escritor va a tocar un tema muy difícil y necesita que los creyentes comprendan. Y recuerden que los temas que ha tocado el escritor han sido muy importantes y siempre han puesto la superioridad de Cristo. Recuerden que era Jesucristo es superior a los ángeles, Moisés, y que Moisés, y ahora él va a comparar el sacerdocio levítico, que es superior. Pero para entrar en contexto, vamos a tener que saber qué es el sacerdocio levítico, según las escrituras. Y la definición de sacerdocio levítico es orden sacerdotal instituida por Dios en el Antiguo Testamento para mediar entre Él y los hombres. Eso es la definición de sacerdocio levítico. Pero recuerden que habían dos órdenes sacerdotales. Una era la orden de Levita y la otra era orden Melquisedec, la orden de Melquisedec. Pero en ese momento la que estaba siendo regida era la orden levítica. Y requisitos del sumo sacerdote, pues obvio, uno era muy importante, era pertenecer a la tribu de Leví. Y recordemos que la tribu de Leví era una de las 12, y esa tribu era destinadamente para que estuviera pendiente de las cosas de Dios. Eso, ellos tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Aún tenían que ser escogidos no por hombres, sino por Dios. Y eso era un llamado. Dios le hacía el llamado a las personas de la tribu de Leví para que fueran sacerdotes. Y había una cuestión del deber del sacerdote. Una vez al año, el sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo, en el templo, una vez. Pero él tenía que, cuando entraba, tenía que hacer ofrenda o expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero antes de ir a hacer eso, él tenía que hacer ofrenda por sus pecados. Él tenía que presentar ofrendas por sus pecados. Y él tenía que ofrendar, ¿para qué? Para poder entrar. Igual, el sacerdote, unos estudiosos lo han dividido en dos. La palabra sacerdote lo han dividido en dos. Una parte que es latín, que es sacerdosis, que quiere decir alguien que ofrece sacrificio, y sacros, que quiere decir sagrado o sacrificio. Pero aquí en el Nuevo Testamento nos va a enseñar que el sacerdote era quien ofrendaba o hacía sacrificio, holocausto por el pueblo únicamente. Recuerden que
Hebreos se escribió en el año 67 al 69. Después de Cristo fue eso, más o menos, dicen los estudiosos que fue en esa fecha. ¿Y cuándo fue la destrucción del templo? En el año 70, después de Cristo. Esa es, tengámoslo presente. ¿Por qué? Porque en este momento el pueblo judío estaban haciendo ¿qué? Sacrificios en el templo. Ojo, en ese momento que el escritor está escribiendo, ellos estaban haciendo los sacrificios. Los sacerdotes ofrecían holocausto. Sí, eso. Pero hay una cuestión, un pequeñito detalle que a ellos se les estaba olvidando. Que había llegado Cristo. Y cuando Jesucristo murió, rompió el velo. Tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque aquí es donde es lo difícil del mensaje. Es difícil para que los judíos comprendieran este mensaje. Porque ellos veían que el judaísmo todavía estaba haciendo ¿qué? Holocausto. Estaba haciendo holocaustos en el templo. Era normal para ellos. Y acá el escritor le va a decirle a ellos, oye, hay algo más, le va a mostrarle la superioridad del sacerdocio de Cristo. Ahí está Cristo y Él es superior al sumo sacerdote. Y Él está ahí mostrando eso. Y por eso el título del estudio de esta tarde. ¿Cómo es? Está ahí. La superioridad del sacerdocio de Cristo. La superioridad del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que la orden Leví fue estipulada por Dios. ¿Sí? Fue apartada. Pero recordemos que dos órdenes no podían estar en el mismo tiempo. Muchos dicen que la primera orden fue la de Melquisedec. Sí, la de Melquisedec fue la primera orden. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y en esa época todavía no estaba la tribu de Leví. Y por eso que dicen que también la tribu de Leví dio los diezmos. Ya teniendo eso en contexto, vamos a Hebreos capítulo 4 y nos vamos al 14 y lo vamos a verlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ahí qué dice? Retengamos nuestra profesión. Tengan presente esta palabra que dice, retengamos nuestra profesión. Acá comienzo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Recordemos que hay una relación entre el velo hacia el tabernáculo y el cielo. El velo protegía del hombre para que no fuera consumido por la gloria de Dios en el tabernáculo. Y cuando este versículo dice que dice que traspasó los cielos, hace una alusión al sacerdote levítico. ¿En qué momento? Cuando él está en el templo y estaba pasando el velo al lugar santísimo. Jesucristo, cuando el sacerdote pasaba el velo al lugar santísimo, ¿era para qué? El ser un ¿qué? Mediador, porque él llevaba la sangre de cordero, iba a ser allá, iba a mediar entre Dios y los hombres, ¿cierto? Ya está viendo eso, Jesucristo atravesó los cielos para presentar la sangre derramada que él llevaba. Entonces, él murió y él traspasó los cielos, como el sacerdote traspasa
traspasa el manto para el lugar santísimo, Jesucristo traspasó el cielo hacia el lugar santísimo, donde está Dios. Ahí es muy fácil entenderlo. Entonces, por eso, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién? Jesucristo, que traspasó los cielos. Y ahí hace otra vez, Jesús, el Hijo de Dios. Y acá dice una cuestión que sabiendo acá, Jesús atravesó los cielos para presentar su sangre derramada por nuestros pecados y continuamente presentar al hombre ante Dios, continuamente. Es algo muy importante. Por esta razón, los creyentes debemos tener confianza que la deuda que nosotros teníamos por las transgresiones o por nuestros pecados fueron ¿qué? Pagadas, y que Él está intercediendo por nosotros, porque Él traspasó los cielos. Igual como el sacerdote traspasaba, el sacerdote que hacía en eso, hacía holocausto, mataba y hacía el sacrificio, y entraba ya con la sangre del animal y presentaba holocausto en el lugar santísimo. Eso lo hacía una vez que al año. Pero acá notemos que en el versículo 14 dice: tengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Retener es, no olvidemos, tengámoslo. Y acá dice: retengamos nuestra profesión. Así que sigamos nuestra fe firme. En pocas palabras está diciendo, ¿cuál profesión? Uno va a decir, pero acá está diciendo, retengamos nuestra profesión. Y él está diciendo, así que tengamos firme nuestra fe, nuestra función. ¿Cuál profesión? Pues la de hijos. Sí, uno mucho lo ve hijos, y es una profesión. ¿Cómo decir? Un profesor, para mantener su profesión, ¿qué tiene que hacer? Ejercerla. Ojo, hay muchas personas que es triste verlo, pero dicen, yo soy ingeniero. ¿Ha ejercido? No, tiene un título, pero usted no es ingeniero. La función es ejercer, y eso es lo que le enseñan a uno. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, a mí me decían, usted tiene que de una vez meterse en lo que está estudiando, ejercer, para ganar experiencia. Y eso es, acá estaba diciendo, retengamos nuestra profesión, y la profesión de ellos era la fe, su fe, retengámosla, algo importante. Pero eso es lo que estaba por encima. Pero vamos para el capítulo 14, que acá nos está mostrando la superioridad de Cristo en el sacerdocio. Ahora igual lo que es el 14, 15 y 16, el mismo tema. Pero aquí, capítulo 4, siempre capítulo 4. Capítulo 4. Sí, ay no, bueno, yo estoy más loco. Pero bueno, lo importante es que me entendieron. Vamos al 14, vamos al 15 y 16, aquí me colabora. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, nuestro intercesor nos tiene que comprender. Y acá él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecer delante de debilidades. Él tiene que saber, él tenía que saber. Y recuerden que los sacerdotes, uno de los requisitos, ahorita lo vamos a verlo, era que tenía que ser humano, identificarse. Cuando necesitamos ayuda, buscamos a una persona que nos comprenda, ¿cierto? Y por eso es tan importante nosotros que estamos en los caminos de Dios. Cuando nosotros tenemos una dificultad,
Tenemos que buscar una persona que nos comprenda y nos edifique por medio de la palabra, ¿cierto? Pero hay muchos que rehúsan ese consejo y tratan de buscar un consejo de otra persona. Pero la idea es que nosotros busquemos esa persona que se identifique con nosotros para que nos ayude. Y acá eso es la función de un sacerdote. Y acá, en el versículo 16, ¿quién me colabora? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerden que acá, primero en el 14 nos dice que el sumo sacerdote traspasó los cielos. Igual como el sacerdote traspasaba el velo al lugar santísimo. Y acá dice que él nos comprenda, en el que dice que tenía que comprendernos, nos teníamos que identificar con él. Y ahora acá dice, él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallaréis gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. Oye, es una promesa que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente. Confiadamente. ¿A dónde? ¿A dónde tienen que acercar confiadamente? Al trono de la gracia, Al- a la presencia de A la Dios. presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote nos lleva. Porque el sumo sacerdote nos lleva. Entonces nosotros ya tenemos que ir confiadamente. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio, un holocausto. Pero acá vamos a ver en el capítulo 5 los requisitos del sacerdocio. Sacerdocio. Y está en el capítulo, en el versículo 1 al 4. Lo que es, sí, el capítulo 5, versículo 1 y 4, nos va a decir los requisitos. ¿Quién me colabora? El primero de ellos es muy bonito. ¿Quién me colabora? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Cristo, como lo fue a Aarón. Mire que acá está haciendo un requisito muy importante. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los ¿qué? Hombres. Es constituido a favor de los hombres. El sacerdocio, él tenía que ser ¿qué? Hombre, humano. Humano. Verdaderamente humano. ¿Para qué? Para poderse identificar. Para poderse presentar. Para mostrarse igual. Y ahora, ¿cuál? Porque acá el sacerdote tenía que identificarse, saber lo que esa persona sentía cuando pecaba, cuando había fallado a Dios. Sí, había muchas personas que hacían holocaustos interesadamente, pero había otras personas que lo hacían sinceramente a Dios. Y el sacerdote se tenía que identificar con esas personas y diciendo, mire, acá te traigo ese sacrificio porque he fallado y necesito que tú me revivas o me justifiques. Y ahí entregaba esa ofrenda. Él se estaba identificando. Igual, cuando una persona, cuando uno da consejería, uno se tiene que identificar con la persona, ponerse en el lugar de esa persona para poderle dar un consejo. Y uno no puede dar un consejo sin haberlo vivido. Hoy en día, en nuestra fe, por eso que a nosotros, cuando nosotros recibimos a Dios, Dios permite que nos pasen muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el día de mañana haya una persona que está entrando en esos momentos, nosotros nos identifiquemos, pero no como sacerdote, obvio, nada de eso. Ahora, el segundo, ¿qué era? Del versículo, el segundo es versículo 4. Que muestre paciencia.
¿Qué dice el versículo 4? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El primer requisito era que tenía que ser humano, hombre. Y acá, ¿qué requisito ven? Tiene que ser llamado. Que tiene que ser llamado. Mire, el sacerdocio no era aquella persona que se posturaba y que me gusta. No, era exclusivo. Y únicamente podía ser ¿quiénes? La tribu de Leví. Únicamente los que deseaban el sacerdocio eran los que pertenecían a la tribu de Leví. Y ellos, entre todos ellos, Dios elegía a aquella persona que iba a ser sumo sacerdote. Y entre ellos pone el ejemplo de ¿quién? Aarón fue el sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios lo destinó. Aarón fue tomado entre los hombres y levantado a la posición de sumo sacerdote. Él pasó esa honra, cuando él murió, se la pasó ¿a quién? A su hijo. Y pues eso fue consecutivamente, pero tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Esa enseñanza que Dios le muestra a nosotros, que tenemos que tener el llamado. Muchos deseaban el sacerdocio, pero tenía que ser por llamado y era de responsabilidad. Recordemos que ese sacerdote tenía que ser íntegro, tenía que vivir para Dios, porque si pasaba en el momento haciendo holocausto, sin él presentar primero holocausto, ¿a él qué le pasaba? Pues se moría. Pero acá son dos requisitos muy importantes, pero aquí en el versículo 5 al 10 vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo sí cumplió esos requisitos. Él cumplió esos requisitos. Ahora, ¿quién me colabora? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, ¿qué requisito está cumpliendo? Que sea hombre. No. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Así tampoco Cristo se... ¿sí? Pero acá dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: eres tú mi hijo, y yo te he engendrado. Lo está nombrando sacerdote, no es ahí está. Se hizo, sino porque lo está sí. nombrando. ¿El qué? El llamado. Que lo está haciendo el llamado. Ahora vamos más adelante. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec está en el Salmo 110:4. Ojo que ese Salmo de Melquisedec es mesiánico. Sí, es un mesiánico. Ahora, sí, pero para que lo vean, eso no. Ya. Ahora, ¿qué dice? ¿Y Cristo? ¿El 7? Sí. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ahí qué requisito está haciendo? ¿Qué está haciendo humano? Humano. Él se está identificando porque dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica. Recuerden en el momento del Getsemaní, ¿sí? Cuando él rogaba y clamaba que no se hiciera, él estaba sintiendo. Ahí se está refiriendo el escritor. Está sacando y está mostrando que en ese momento él se mostró humanamente. Y recuerden cuando él se le acercó y le dijo a sus discípulos: tengo un miedo. Y él lo expresó. Y ahí dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esa copa. Más o menos lo dijo así. Y ahora sigamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, a mí me gustó mucho también el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Oye, él era hijo de Dios. Era Dios hijo. Y él, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Ni usted ni yo hemos aprendido eso en los sufrimientos que nos hemos metido por terquedad. Y él por obediencia y sin pegar uno, él lo aprendió. Ahí tenemos que aprender mucho. Y igual, algo bellísimo que nos muestra primero el contexto. ¿Quién era? El sacerdote, el sumo sacerdote, el que hacía ¿qué? Expiación. Él ofendía. Y después nos muestra que Jesucristo cumplió los requisitos. ¿Del qué? De sacerdocio. Y él es sumo sacerdote. Ahora, una pregunta. Ahora mi pregunta es, antes de comenzar, a ver si quedó claro. En el Nuevo Testamento existen sacerdotes en la práctica funcional. En el Nuevo Testamento. En la práctica funcional, sí, no, porque ¿existe? ya estuvo cuando se rompió el velo, o sea, está cuando está Jesucristo. Pero ahí existe esa práctica funcional en el Nuevo Testamento. No, porque no hay quien haga sacrificios ni medie por los hombres a través de Dios, sino solo Jesucristo. No. Recuerden, recuerden que en qué fecha fue escrita esto. Cuando se rompió el velo, ellos ya tenían que dejar de ofrecer sacrificios. Sí. Y en este momento, o sea, todavía lo están haciendo las personas que se están guiando por el judaísmo, ¿sí? Sí, lo estaban haciendo, pero recuerden, no era, pero no debía ser. En el Nuevo Testamento hoy, en el Nuevo Testamento no existe la práctica como tal. No. ¿Por qué? Porque no, el templo de Jerusalén está destruido. Sí, porque si estuviera construido, los judaizantes estarían haciendo sacrificante, estarían haciendo sacrificio, estarían haciendo holocausto. Pero no. Pero acá ellos le están diciendo en esa época, en este momento, pero es que es un tema muy difícil de enseñar, porque ellos lo estaban practicando. En este momento ellos estaban haciendo holocausto. Y ya Jesucristo ya ha roto el velo. Ya había roto el velo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas personas hoy siguen esa tradición? Ojo, no hay ahorita sacrificio. La función del sumo sacerdote hoy en día ya no se aplica. Ya no aplica. Porque la función del sumo sacerdote, ¿cuál era? Hacer expiación. Y ahorita se hace expiación, no. ¿Y por qué? Porque no hay templo. Esa es la excusa. Pero ellos no han visto que realmente no, porque ya llegó el sumo sacerdote, Jesucristo. Por eso que se rompió el velo de arriba hacia abajo. Ya no hay expiación. Fue una expiación. Y por eso que dice Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Él ya ofreció sacrificio una vez. Él ya hizo holocausto. Y recuerden que antes los sacerdotes levíticos entraban una vez al año a ofrecer sacrificios. Y ellos tenían que coger un animal y ofrendarlo. Pero Jesucristo no fue así. ¿Él qué hizo? Él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios. Él no necesitaba sacrificio
holocausto por sus pecados. ¿Por qué? Porque era santo. Él ofreció a su pueblo no un animal, sino a él mismo. Ahora, todavía el sacrificio todavía sigue vigente de Jesucristo. Está continuo. La sangre, recuerden que la sangre del animal cubría el pecado del pueblo. Pero la sangre de Jesucristo limpia, quita el pecado de las personas. Algo muy fácil, pero para ellos era difícil comprenderlo. De pronto usted dice, sí, acá como nosotros no hemos vivido esa tradición de hacer holocausto, nos queda muy fácil, pero lo hemos vivido. Pero ya sabemos que aquí no se usa la palabra sacerdote, no está bien dicha. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay funciones del sacerdocio. Ya no hay. La función de los sacerdotes, ¿cuál era? Hacer holocausto. Ya no se hace. De pronto hoy lo usan como un término de un líder, de un funcionario, un hombre. Pero como tal, ya está abolido. Recuerden que ellos están rigidos bajo la orden de ¿qué? Levítica. De Leví. Hoy en día, ¿sobre cuál orden nos estamos rigiendo? La de Melquisedec. De esa orden nos estamos rigiendo. Y esa la vamos a estudiarla cuando vayamos al capítulo 7. ¿Cuál es? Y esa realmente es una. Y para mí es la primera. Pero uno dicen que la primera fue la orden levítica. Pero yo más o menos no sé si he entendido bien. Lo que yo he entendido, para mí, la primera es la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es la primera para mí. De pronto para ustedes puede decir, es la orden levítica. Sí, pero eso no quita nada. Ahora, si nosotros tenemos un sumo sacerdote que podemos ir confiadamente a su trono y pedirlo, porque ya acá en esta escritura nos muestra los requisitos del sumo sacerdote y que Jesucristo los cumplió, que fueron primero ser llamado por Dios y ser humano. Y ustedes van así, pero hay falta un pequeño requisito, que Jesucristo era la tribu ¿qué? De Judá, la tribu de Judá, ¿cierto? y tenían que ser de la tribu ¿qué? De Leví. Él era el linaje de David. Pero aquí ¿qué? Tenía que ser, pero no fue. Eso lo vamos a verlo en el capítulo 7 cuando lo estudiemos. Ahora la pregunta es, ¿qué sumo sacerdote usted tiene? ¿Realmente tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote? Y lo podemos hacer. Acerquémonos pues confiadamente a su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para que el oportuno socorro. Si estamos yendo a Él, si lo tenemos como sumo sacerdote. Mira, para ellos le costaba difícil comprender eso. ¿Por qué? Porque estaban viendo eso y lo estaban practicando, el judaísmo. Dime. Es que es más complicado cuando uno aprende algo que no conoce. Pero es desaprender fácil, es lo es más sencillo. difícil. Pero desaprender para volver a aprender de otra forma es muy complicado. Y ahorita actualmente puede que nosotros lo entendamos porque, bueno, ha sido sencillo, pero igual, digamos, actualmente también es complicado porque hay que desaprender de las creencias que se traen arraigadas de la cultura familiar tradicional o de la religión tradicional. Eso. Uno puede decir lo mismo. Tiene que desaprender. Pero uno ya viendo eso, uno dice, oye, ¿qué función tenían los sacerdotes según las escrituras? Únicamente era un mediador
entre Dios y los hombres. Y ellos ofrecían holocausto. Y eran mediador. Eso era la función del sacerdote. Ahora, ¿cuál es el sumo sacerdote que nosotros tenemos? El mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Fácil. Antes ellos tenían el sumo sacerdote, que era mediador entre Dios y los hombres. Y él tiene que cumplir unas funciones. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo. Estamos realmente yendo a él y lo tenemos como un sumo sacerdote. Y acá está mostrándole a ellos. Él le está mostrando eso a ellos. Comprendan. No se queden en la primera enseñanza y que se le vuelvan a repetir la misma enseñanza, como hoy en día lo hacen. Qué tristeza que muchos quieren nomás que él me enseñe la prosperidad. Pero no, es para que ustedes vivamos una relación con Dios. ¿Y cómo? Por medio del sumo sacerdote. Viéndolo. Entonces ya se comprende, el velo se rompió cuando Cristo murió. Y acá hace referencia que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acá él traspasó los cielos y él está intercediendo ante Dios Padre por nosotros. Y es una ilustración muy bonita que él hace con el tabernáculo. Y a ellos le quedaba muy fácil. Si a nosotros nos quedó fácil, a ellos les quedaba más fácil porque lo estaban viviendo. Y lo comprendían muy fácil. Pero no lo creyeron casi. Ahora la pregunta es, ustedes pueden decir, nosotros lo comprendimos. Así. Ahora, cuando hay necesidad, cuando hay angustias, cuando hay desespero, cuando hay noticias que uno no tiene respuestas y que lo dejan a uno loco, ¿a quién vamos? ¿Quién está mediando entre nosotros? Señor, pasó esto. Dios, pasó eso. Ayúdame. No entiendo. Entonces uno va a él por medio del sumo sacerdote y le hace la pregunta. ¿Pero estamos yendo al sumo sacerdote? ¿Sí tenemos eso? O decimos, no, pasó eso, es que y buscamos conocimiento. Mira, a mí me da mal genio. Me choca cuando le dicen, es que usted tiene una enfermedad. Mire, entre menos sepa, mucho mejor para mí. Pero hay otras personas que empiezan a buscar. Y es que es esto y es esto. Espérese que me diga el médico. Pero usted no descansa, sino tengo que averiguar. Y para adelantarme, no se adelante. Si tiene una angustia, vaya a Cristo y póngalo en Él. No vaya a buscar conocimiento. Descanse en Él. Salvador, pero usted no comprende. Mire, yo lo comprendo muy bien por lo que vivo. Hay cosas que yo quisiera saber, cosas que no comprendo que están pasando en mi vida personal, con mi familia. Pero yo no hago, yo no me meto, ni le doy vuela, ni le doy argumento al diablo para que me atormente. Yo voy a él. Está pasando eso, no entiendo, pero lo que sé que tú tienes control. Y tú me das paz a mí mi corazón. Y no voy a averiguar. Eso es lo que tiene que hacer el sumo sacerdote. Igual, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo a él? ¿A él lo tenemos como el gran sumo sacerdote? ¿Sí lo tenemos? Demostrémoslo. Y demostrarlo no es de palabras, sino de hechos. Y un hecho muy importante es cuando usted calla y va a él. Cuando usted calla y va a él. Y dice, Señor, tú eres mi ¿qué? Mi consuelo. Tú eres mi sustento. Tú eres mi roca. Él es el sumo sacerdote. Mucha gente está acostumbrada a ir a sacerdotes humanos y no al sumo sacerdote. Qué tristeza que muchas personas cristianas al primero que le cuentan sus problemas es al pastor o al líder, pero el primero que tiene que saberlo es el sumo sacerdote. Y mi función es enseñarle a ustedes que vayan al sumo sacerdote en humildad, con un corazón contrito y humillado, que vayamos a él
pero no lo hacemos. ¿Por qué? Si quiere vaya al otro extremo y ahora solo allá y Ah, no, busque ayuda, tampoco. porque es que no No falta, sí, eso no falta los que... Ahora yo no, ni le comento al pastor ni a los 10 porque... No, déjame, pues sí, yo sé que Dios pone pastores como este pastor inútil, que mucho dice, uy, ¿sabe qué? Mejor cambiemos de canal. Hoy en día lo hacen. Escuchemos a otros porque ese... Sí, yo sé, tranquilo. A mí no me duele. ¿Por qué? Porque digo, Señor, tú me llamaste. No fue por mis capacidades, ni sé por qué me llamó. Pero yo soy obediente a vivir para Él y enseñar. Espero que la superioridad de sacerdote de Cristo lo tengamos nosotros. Y eso se ve en el día a día. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Te ponemos en tus manos este estudio. También, Señor, te damos muchas gracias por nuestro sustento, por esos trabajos que tú nos das. Gracias porque tú suples nuestras necesidades en nuestros hogares. Y también, Señor, gracias por sustentar la capilla. Gracias porque sabemos que es tu obra y tú eres fiel a tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, que nosotros realmente te tengamos como el sumo sacerdote. Ayúdanos, Señor, que nosotros te glorifiquemos en todo lo que nosotros hagamos. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que mañana tenemos jóvenes. El lunes tenemos, el martes, esta noche tenemos niños y el domingo. El martes tenemos hombres, el miércoles tenemos Débora. Recuerden, por favor, aquella persona que quiera ir más allá, que quiera aprender más y que tengan unas inquietudes. Mire, hay un grupo que se llama discipulado. El discipulado es eso. Hay personas que no se las saben todas, pero personas que capacitadas, y créanme que cuando esa persona no sepan algo, ni yo, vamos y buscamos y consultamos a otras personas para que ustedes puedan aprender más y que esas inquietudes, eso se maneja en ¿qué? En el discipulado. Entonces, por favor, aquella persona que desee asistir a los discipulados, búsqueme y yo lo conecto con un facilitador y lo organizamos para que sea uno a uno ese discipulado. No siendo más, por favor, saquen tiempo para estudiar la palabra y que Dios me lo bendiga. Chao. Chao.